Queremos dar la más bienvenida a cada uno de los que, por la bondad del Señor, están escuchando, hermanos, amigos, y a irles avisando entonces que vamos a estar presentes aquí en YouTube 2 veces a la semana con un devocional de 10 minutos por vuelta, tratando de esclarecer un montón de temas en estos tiempos en donde tantas formas de opinión, tantas maneras de predicar, tantas formas de credo confunden a las personas, traen confusión al alma, desvían de tantas cosas correspondientes a las Sagradas Escrituras, de las cuales nos vamos a tratar de clamar al Señor para tratar de esclarecer algunos temas. Vamos a empezar hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es importante recalcar que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización humana tampoco. La iglesia no es una institución religiosa. Tampoco es una denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor. Es la familia integrada por los hijos de Dios, engendrados y renacidos, criados y transformados por la operación del amor de Dios. Quiere decir que la iglesia somos los hijos de Dios, desparramados por sobre toda la faz de la tierra, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los que hemos sido engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo, que es Dios, y que estamos desparramados por todos los países del mundo, porque somos su cuerpo, de lo cual Cristo Jesús es la cabeza. Esa es la iglesia. Esos somos los integrantes de la iglesia. Es importante tener en cuenta que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, empieza diciendo, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, y hablando del Señor nuestro Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Quiere decir que esos son los que integramos el cuerpo de Cristo. No somos engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Esos integramos entonces el cuerpo de Cristo. Es importante tener en cuenta como un buen ejemplo también hablamos mucho del arrebatamiento de la iglesia, de que Cristo Jesús va a venir a buscar a su pueblo en estos tiempos tan convulsionados, donde hay cada vez más a pasos agigantados, dando las señales de la venida de Cristo. Ya sabemos cómo está esta tierra, cómo está este mundo, cada vez más bélico, cada vez con más hambre, cada vez con más desocupación, cada vez con más miseria, cada vez con más riqueza acumulada, cada vez con más violencia, con más guerras, con rumores de guerras, de las cuales tiemblan los seres humanos, temblamos, viendo cómo se va manifestando toda esa maldad, como dice en el sermón profético también, cumpliéndose que por haberse multiplicado la maldad, dice, la caridad de muchos se resfriará, hablando del amor de Dios que está derramado en el corazón del creyente, que es en el único lugar donde puede estar derramado el amor de Dios. Esa caridad, que es el amor en el grado supremo, según la versión antigua, se va a ir apagando en el corazón de muchos. Se empiezan a apagar, empiezan a bajar la mirada. Y esa es una de las grandes características. Aparte de la multiplicación de la maldad, como recién dijimos, el resfrío de la caridad, el bajar la mirada, el dejar de orar,
el dejar de leer la Biblia, el dejar de estar ocupado en la salvación como uno tiene que estar ocupado, y estar ocupado en otras cosas que un día vamos a tener que dejar. Pero entonces seguimos diciendo, ¿qué es la iglesia? Para tomar un buen ejemplo también, si tomamos una caja de fósforos, de 200 fósforos, por decir así, y lo desparramamos arriba de la mesa, y a esos 200 fósforos, a 7 u 8 les engarzamos un alfiler, y pasamos un imán por arriba de esos fósforos. ¿Cuáles se van a pegar al imán? Los que tienen la misma naturaleza, por cierto, ¿verdad? Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cristo Jesús vendrá en las nubes, de acuerdo a lo que está escrito en 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, será tocada la trompeta, y si los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dijo el apóstol Pablo, porque pensaba que iba a ser en los días de él, seremos transformados para estar con el Señor para siempre. Esa es una profecía de la que está a punto de cumplirse, el arrebatamiento de la iglesia. Y así mismo, como dijimos, que cuando pasamos el imán, se pegan al imán solamente aquellos que tienen la misma naturaleza que la parte metálica, el alfiler, ¿verdad? Los otros se quedan aquí abajo. Eso va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo, conforme a lo que el Señor le enseña a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez, porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le hace la pregunta ahí, ¿y cómo puede esto hacerse? ¿Puede el hombre ser siendo viejo volver a nacer? ¿Meterse en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le hace una pregunta a Nicodemo, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? Como diciendo, ¿qué estás enseñando? Y era ya un hombre mayor que enseñaba, un maestro en Israel. Sin embargo, no conocía el nuevo nacimiento. Y allí el Señor nos enseña diciendo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Porque una persona en oyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, echa mano a vida eterna, cree en Cristo Jesús como su Salvador, nace de nuevo. Y el Espíritu de Dios viene a morar en ese corazón. Como dice Efesios, que desde el día en que creíste y fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en Efesios 1:3. Quiere decir que desde el mismo día que una persona cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. Un sello no se puede salir, con lo cual la salvación no se pierde. Desde ese día pasa a ser un hijo de Dios de los que acabamos de decir, de los que le recibieron. Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, integrantes de esa iglesia, que está desparramada sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ahí tenemos que los integrantes de esta iglesia somos los que hemos de ser arrebatados. ¿Estás alguna vez la gran pregunta que para empezar tenemos que hacer? Para después más adelante entrar en otros temas de la palabra de Dios, que vamos a ir tratando de a poco en estos 10 minutos solamente que tenemos. ¿Creíste en Cristo Jesús como tu Salvador? ¿Lo aceptaste en tu corazón alguna vez? ¿Tuviste la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Estás seguro de que vas al cielo si el Señor viene? Porque hay solamente uno de dos destinos donde un ser humano va a ir. Porque hay camino que al hombre parece derecho, dice Proverbio, pero su fin son caminos de muerte. Entonces hay uno de dos lugares en donde el alma se va cuando parte del cuerpo, cuando fallece. Al cielo o al infierno. Por eso dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. La actitud de no creer es lo que lleva al alma a la perdición y al infierno. Lugar que Dios no quiere que vayas ahí. Un lugar que Dios creó para Satanás y sus ángeles, pero que todas las almas que lo siguen van a ese lugar. Entonces, hoy es tu oportunidad, si nunca lo hiciste, de creer en Cristo Jesús como tu Salvador, de pedirle a solas,
sin ningún tipo de organización humana ni eclesiástica, pedirle a Dios, al Señor Jesucristo, que venga a tu corazón. Y entonces desde ese día, si creíste, sos hecho un hijo de Dios. Más adelante iremos tratando entonces algunos otros aspectos, no solamente de la iglesia, hablaremos de lo que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Por ahora, queridos hermanos y queridos amigos, los saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo y los esperamos para la próxima vuelta, en donde nos hemos de encontrar a través de estos medios, en el YouTube. Los saluda Ernesto Maidana, que el Señor les bendiga.